solamente está usted, entonces nos va a rendir más. Le Ah, bueno. pido para hoy, Juan Carlos, esa síntesis que usted tiene, esa coherencia de conceptos, me los aplique, porque el tema hoy es eso, es sintetizar un poco la realidad política de nuestro país. Y usted la tiene clara, es lo que he visto en estos días, ¿o yo? Sí, señor. Bueno, pues, entonces, iniciamos nuestra... Hoy vamos a revisar el material correspondiente para que desarrollen la quinta y sexta evidencia y con esto ya terminamos toda la temática. ¿Listo, Juan Carlos? Listo, profe. Entonces, como siempre les digo, abrimos. Vamos a herramientas, contenido del curso, proyecto, fase 3 ejecución, actividad proyecto 7, material de formación. El ser agente de cambio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Saludo a noches. Carlos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Estamos iniciando ya, Carlos. Hizo una Bueno, pregunta. ¿Territorio en cambio? ¿cómo? ¿La página de territorio en cambio? No. Ya. ¿Por qué, Carlos? Porque trata de acceder a la página y no entra con el código del usuario normal. Pero no sé si No. es problema de la página o problema mío acá. De pronto es problema de la página, Carlos. Listo, Instru, gracias. Yo entré normal, Carlos. Sí, bueno, yo estoy bregando de entrar porque la abro en un equipo y Bueno, trabajo en el otro. Qué bueno, pena de para Juan Carlos y Carlos, les recuerdo, en nuestra primera sesión vimos el ser individuo. Después pasamos al ser social, entendiendo mi mundo, y hoy vamos a hablar de ser agente de cambio. Es como la síntesis de estas tres sesiones anteriores, pero hoy quiero ustedes un pensamiento holístico, es decir, un pensamiento donde ustedes lo ven como un todo y analizan la realidad de forma integral. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el ítem 1 dice, historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. Por eso le decía a Juan Carlos que necesitaba hoy la síntesis y análisis de ustedes, ¿oyó? Vista holísticamente, es decir, integralmente. La Sí, señor. forma y fondo, ¿listo? De Juan Carlos, me inicia la lectura de este párrafo, contexto social y político. Claro, profe. Dice, el conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. Proviene de la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores en el siglo XIX, creo que es, hasta la época del Frente Nacional del 58 al 78. Así, la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros en los años 60 y 70, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ambos nacidos en 1964 y que en la actualidad cuentan con unos 10.000 y 3.000 efectivos respectivamente. La violencia se agravó con la aparición de principios de los años 80 de los grupos paramilitares
especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para llevar a cabo la lucha contra insurgente. En este contexto, la violencia hay que añadir el fenómeno de la producción y la expropiación de drogas ilícitas y el surgimiento de nuevas estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico, que ha hecho más complejo el conflicto, en el que la población civil es la principal víctima. Muy bien. Hasta ahí está claro, ¿no? Sí, profe, pero Señor. yo digo que también está revuelto el tema político ahí. Claro. Hay mucho político ahí metido. No sé si ya, digamos, haciendo un paréntesis, en alguna época vi un especial de History Channel, todo Sí, el tema de conflicto, porque nosotros tenemos desafortunadamente el récord mundial de el conflicto más largo del mundo, ¿no? sí, Porque técnicamente nosotros estamos desde que se independizó supuestamente la Gran Colombia en ese entonces hasta el día de hoy. Y eso viene o sea, hay mucho político con sus manos ahí apoyando ambos bandos, como el tema del paramilitarismo, que también yo que trabajé en una universidad externada de Colombia, sí. allá se veía mucho seminarios de, del surgimiento del paramilitarismo, y el paramilitarismo es muchísimo, creería yo, 100 veces más sangriento que la guerrilla. Sí, Juan Carlos. No, y usted lo sabe, y todo el mundo lo sabe. Sabemos que la guerra es el mejor negocio que hay en el mundo, tanto para los que compran como para los que venden armas. Y a mucha gente en Colombia, y usted lo ha dicho, la clase política, hay muchos de ellos que les interesa que la guerra nos acabe. Por Ujú. eso muchas veces esos diálogos o esas mesas de diálogo tienen su fracaso político, porque hay el interés, pero no el sentimiento de dejar de... Por ejemplo, mire lo que está ofreciendo ahorita, lo que pensaba ofrecerle Petro, le está ofreciendo a Petro a las guerrillas para que ya cesen el juego, y que el ELN le contestó, y la FARC, el famoso líder que está todavía, que dijo, no señor, nosotros no dejamos de secuestrar porque eso es lo que sostiene nuestra fuerza. Nosotros estamos muy pobres. Entonces, cuando Petro le ofreció que les iba a dar un dinero para el sostenimiento de ellos. ¿Y en qué país cabe eso? ¿En qué realidad cabe eso, hermano? Total, pero profe, yo no sé si, bueno, digamos ya entrando un poquitico más en tema político, como a mitad de año hicieron una investigación, creo que fue Daniel Coronel y otros dos periodistas, y Sí, descubrieron que el ELN está confabulado con políticos y con altos mandos del Ecopetrol, que en el cual ellos mandaban al ELN a hacer el trabajo sucio que era volar los oleoductos, y ¿cómo es que se llaman? Los altos ejecutivos contrataban empresas extranjeras para que vinieran a arreglar lo que ellos mandaron a destruir. claro, Y eso fue una investigación que se quedó nula y que Lo que pasa es que, realmente, Juanca, la historia sucedió en dos parámetros, para que entienda. Es que resulta sucede que uno de los grandes contratistas alguna vez tuvo acercamiento con la guerrilla del ELN y algunos elementos del EPL y de la FARC. Entonces, entre esas conversaciones, pues obviamente la conversación, el negocio era yo te pago para que no me molestes, no me estorbes las labores y más. Fue tanta la compenetración de ese tema que empezaron a cuadrar esos negocios. Entonces eso empezó por ahí. También eso pasó también con la parte de las redes eléctricas. Entonces eso se vino generando ahí como un negocio de terceros que se volvió un negocio grande dentro de las organizaciones. Eso se dio a raíz de ese fenómeno. Entonces ya después todo el mundo empieza a aprender cómo es que se maneja el maní. Eso en una parte. En otra parte, volviendo al tema de la guerrilla de por sí no es negocio dejar de ser guerrilla.
porque ellos están pidiendo el aporte, sí, para dejar secuestrar, pero el negocio del narcotráfico es millonario. Claro. Ellos reciben demasiado dinero. Ellos pueden vivir tranquilamente más de 100 años con el dinero que tienen reservado en bancas extranjeras. Pero es que vea que yo opino ahí que es más rentable lo que dice el profe, las armas que no el narcotráfico y está demostrado. Han Lo que hecho pasa es que estudios, el espérame un momentico, narcotraficante, Juan Carlos, han hecho estudios en los cuales tiene razón. resultan más, es que nada más miremos la guerra en Ucrania. ¿A quién está beneficiando más a eso? ¿Por qué por qué la Unión Europea no se quiso meter en eso? Y también miremos la guerra en el Oriente Medio, que Israel a las Israel. malas se quiere tomar la Franja de Gaza, sacando como excusa de que hay un grupo extremista amenazando su integridad territorial. Y eso fue lo que ellos lo tomaron como excusa. Que otra cosa que hoy en día, a No, raíz de pero tanta jamás quiso conectividad que existe, sanguinario, Carlos. por eso, de tanta conectividad que existe, la noticia se da en un segundo. Y entonces ya se comprobó y se ha comprobado que el Estado de Israel ha matado más inocentes que las mismas milicias que ellos han estado buscando. Entonces, digamos, los grandes beneficiarios, ¿quiénes son? Los que, es que inclusive, qué pena, profe, ahí que lo interrumpamos en la clase, pero yo vi una película de Nicolas Cage, ¿cómo es que se llama? Que el La hombre, gente de guerra que negocian los sí, conflictos. esa película es el ejemplo perfecto de lo que pasa en el mundo. Que el negocio, la droga, sí, la droga es buen negocio, pero es mucho mejor negocio vender armas. Es que Vea Bogotá está inundada de ladrones, están armados, más armados que los policías. Y se lo demostraron ahorita a Claudia López, también en un foro que hicieron. Un ladrón ya no roba con cuchillo, ya roba con armas hechizas, que ya tienen, si en un cuchillo lo matan, pues con un arma hechiza lo puede matar hasta 5 veces antes de caer al piso. Y eso es impresionante porque la delincuencia está mejor armada que la misma fuerza pública. Realmente, Juan Carlos, que ahí lo que toca Carlos también es muy cierto, hermano, porque ustedes saben que cuando Pablo Escobar llamó a los Castaños, en este caso, que eran las autodefensas, para, para ayudar a que no lo extraditaran. Recuerda que él empezó a matar gente Ajá. de la política. Ahí es cuando el mismo Carlos Castaño le dice, ¿cómo se le ocurre a usted pensar en eso? Pensemos en empezar a matar a la gente de izquierda que está tal y tal vaina. Y ahí fue donde la izquierda empezó a tocar lo que dice Carlos, el negocio del narcotráfico. Y lo que dice él es muy cierto, hermano. Entonces ellos empezaron a ganarse las rutas, a ganarse el transporte y todo. ¿Cómo van a soltar esa mina de oro? Que eso es a diario, es que es a diario que tienen cultivos, tienen los El cultivos, tráfico, el el tráfico. tráfico, perdón, el tráfico inicia en Cali, el tráfico de drogas inicia en un proceso de un cártel mínimo de Cali. No me acuerdo ahorita el apellido, pero era Pedro Ursúa o algo así, Pedro algo. Él empieza junto con un comandante guerrillero y hacen el proceso de cómo cristalizar la coca. Porque la base existía, la coca estaba acá, pero cómo cristalizarla, cómo procesarla. Y ellos empiezan empieza el cartel. Antes del cartel del Cali hubo un cartel de gente de Cali y esa fue la que Pero, abrió todo el mercado. pero Ya espérame, después, tú estás hablando del inicio del narcotráfico, pero si sí, hablamos pero del inicio de la guerra, no, lo que acordémonos, pasa es que o el bueno, narcotráfico, recordemos que, digamos, las lo que guerrillas pasa es que se el comenzaron narcotráfico a formar. agarra. Que estaban implementando el gobierno de la época. Y Sí, la el tiro respuesta del fijo era, gobierno, tiro fijo perdón, era militar. sí, claro. Son de los militares que se fueron hacia los llanos y hacia el Tolima
con las armas del ejército e iniciaron el proceso de guerrillas. Ellos eran soldados y se fueron en ese tiempo para allá, cuando hubo las matanzas. Lo que Bueno, pasa es que muchachos, la coca entra ahí y la coca empieza a beneficiarse tanto de la guerrilla como de los paramilitares. Y ellos son los que traen las armas, traen los especialistas. Digamos, el caso Kane de Israel los trae el narcotráfico, se lo pone a Castaño. Y todo eso viene porque usted saca coca y trae armas. Ese fue parte del negocio. Pero es tanto el negocio que ninguno lo quiere soltar, incluyendo altos políticos del país. Ah, total. muy bien. Será también ahora. Vamos a continuar entonces para que déjenme en esa actitud crítica para toda la temática de hoy, que es interesante. Los felicito, muchachos. Aquí quiero que vean la historia de la violencia en Colombia. En 1810 aparece la Patria Boba. Del 1840 al 42, la Guerra de los Supremos. De 1898 a 1902, la Guerra de los 1000 días. Y en 1948, el Bogotazo, la muerte de Gaitán. En 1958 aparece el famoso Frente Nacional. En el 61, el nacimiento de la NAPO, Gustavo Rojas Pinilla. En el 74 aparece la FARC y en el 65 el ELN. 1970, el fraude de las elecciones. En el 74, el fin del Frente Nacional. En el 80, la bonanza del narcotráfico. Ahí aparece don Pablo Escobar. Y en el 85, la toma del Palacio de Justicia. Para terminar, en el 89, con la muerte de Galán. En el 90, con la desmovilización del M-19. En el 93, la muerte de Pablo Escobar. Y en el 97, la crisis de Mapellipán. 2011, la infiltración de las FARC. Y el 2017, en lo que estamos, los famosos diálogos y negociaciones de paz. Sí, pero yo creo que ahí, profe, también faltaría un gran referente que fue uno de los más grandes fracasos de todos los gobiernos de la historia de Colombia, que fue la silla vacía, ¿no? Ah, sí. La silla vacía cuando supuestamente Pastrana hizo su, ¿cómo es que se llama? Zona de distensión Sí, y fue a negociar con Tiro Fijo y como que el hombre no le comió cuento y le dejó con la silla vacía, que exacto. nunca nunca el hombre se presentó, que fue cuando, digamos que fue el entierro del liberalismo y el conservador, porque es que yo sí nunca, pues yo no es que sea historiador ni nada, pero jamás estoy de acuerdo o estuve de acuerdo con ese Frente Nacional, porque ese Frente Nacional fue una negociación entre dos partidos para dejarse de matar. Y fue una negociación que dijeron, bueno, usted gobierna 4 años, yo gobierno 4 años, y aquí todos felices, todos contentos, yo le hago una oposición no tan férrea, y igual usted lo hace conmigo. Y eso se acabó, fue cuando Pastrana hizo pues su último periodo en el 98, 98-2001 creo que fue, y fue cuando nació Álvaro Uribe, que, o sea, nació como político ya representativo, que el hombre se le salió de las manos a los conservadores y liberales, y eso que el hombre se presentó en ese entonces como un neoliberal, ¿no? Creo yo, sin Sí, más, mal no estoy. sí, sí. Y a lo que dice Juan Carlos se le une hoy lo que está pasando. Es que en esta parte, lo que también decía Carlos, el concepto de la política se perdió. Dese en cuenta lo que pasó en estos días. La semana pasada, Gustavo Petro, para no perder la reforma a la salud, se inventa el famoso invitación a tomar un tinto a Uribe y al Centro Democrático, ¿sí? Que para que le aceptaran la reforma. Según los entendidos y los medios de comunicación, el Centro Democrático dijo que no. Y miren ya hoy, aprobada ya en un 90% la reforma a la salud. Y es Entonces, que, qué desen pena, cuenta. profe, Pero lo no, interrumpo ahí.
pero Pero no me parece que fue el hombre es muy, muy astuto. Yo no soy petrista ni, o sea, yo no estoy el hombre ningún a aprovechó. favor, ni en ningún partido ni nada. Pero el hombre es muy inteligente porque el hombre primero citó al hombre más representativo del siglo XX en cuestión de política, que fue Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Porque es que Álvaro Uribe Vélez tiene, para mí, tiene como una imagen, una ideología, como él recibió un país sitiado por la guerrilla. Entonces la gente de esa generación y de la mía piensa que él fue el Salvador, ¿no? Sí, Y él hizo varias negociaciones con medios de comunicación y que se los han comprobado en que, que el gobierno no permitía que los periodistas divulgaran cierta clase de noticias. Pero créame que cuando yo estaba en la universidad externado, vi muchos foros en donde decían que en el gobierno de Uribe se derramó más sangre que en toda la historia de Colombia. Sí, o sea, fue un río de sangre porque eso fue una masacre impresionante porque el hombre estaba sí o sí con la mentalidad de acabar la guerrilla. Lo de Petro me parece interesante porque él entra a negociar con ese referente político que es muy importante, que todavía tiene dientes en la, en la política y en la justicia, pero también él se sienta a negociar no con gremios, sino directamente con los empresarios más pesados del país. lo llevó a ¿Sí? Cartagena y todo. Claro, él les hizo, digamos, como un tapete rojo a los que manejan el país y les dijo, venga, organizamos la cuestión, porque Vale, ahí, claro que ya ellos Claro que saben. Perdón, Carlos, ahí, siga. ahí Siga. hubo una manifestación que hubo después, que mientras él se tomaba el tinto con Uribe y con los empresarios, accedió a los del partido de conservadores y liberales independientemente y negoció con ellos el apoyo de la reforma de la salud. Exacto. Porque en la votación que hay, en el quórum que hay, y no sé por qué, pero lo puse y lo vi, me di cuenta de muchas cosas que suceden cuando están en eso, en el estudio de las leyes. Y una cosa que observé es que el Partido Verde, por el programa que hubo de los puestos supuestamente en el SENA y en Invías, creo que fue el otro tema, ellos se retiraron y efectivamente se retiraron de la sesión de la Cámara. La oposición, en este sentido, tiene el derecho de participar, pero no suma como quórum. O sea, un cambio radical, independiente de algunos y centro democrático. Pero los que no habían ido, los conservadores y liberales, fueron, hicieron quórum y votaron. Ahí estaba sacando, creo que en la revista Cambio del Tiempo, salió publicado a todos los que participaron y votaron dentro de la reforma. Y habían 21 votos nuevos que no estaban dentro de las votaciones anteriores. Exacto. 12 conservadores y 9 liberales. Póngale cuidado que uno analiza ya todo, y ahorita hablando con ustedes, muchachos, dense en cuenta lo que dice Juan Carlos. El hombre invitó a los gremios, a los ricos de Colombia, a Cartagena. Los atendió muy bien en la casa de eventos de Cartagena. Después invitó a Álvaro Uribe al Centro Democrático, al Palacio de Nariño, a tomarse el tinto. Después, me imagino que le dijo a su ministro de Salud, el tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo, bueno, papá, prenda usted la hoguera, este es el momento, que es lo que dice Carlos, que fue cuando el hombre dijo que el Partido Verde se le han ofrecido unos puestos y cómo es que no van a aprobar la reforma. Entonces el hombre hizo eso. Y mire lo que pasó. ¿Y cómo lo premió? Uribe se fue para Estados Unidos estos 15 días y lo dejó como presidente delegatario a Guillermo Alfonso Jaramillo. Y usted sabe que esos regalitos de 15 días suman para la pensión. Entonces ya don Ajá. Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando Y queda salga, indefinido. ya queda pensionado como presidente de Colombia, como le pasó a Carlos Lemon Simons. ujú, ¿Entienden? Esa sí, era la política nuestra, hermano. Bien, seguimos. Ítem 2. Fundamentación de los acuerdos de paz. Veamos el video.
Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012, en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé,
Es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Listo, Juan Carlos, Carlos, y saluda a Oscar Ovidio. Entonces, denme una síntesis de este video, Juan Carlos. Pues, profe, o sea, esa negociación de ese acuerdo de paz, yo sí estuve siempre de acuerdo con esa negociación, a pesar de que también en la época Álvaro Uribe hizo una oposición férrea para que se tumbara ese acuerdo, que inclusive hasta Santos tuvo un revés cuando él hizo el plebiscito, ¿no? Sí. Que él estaba segurísimo que iban a votar por el sí y ganó el no, pero él prefirió dejar a un lado el no y firmar el acuerdo de paz. Que otra cosa, que el gobierno de turno, sí, o sea, se acaba el gobierno Santos y entra el gobierno Duque, y el hombre jamás hizo una implementación de lo que se acordó. Por eso es que pienso yo que las disidencias aumentaron con el paramilitarismo, ¿no? Exacto. Carlos. El proceso de paz, pues, obviamente tiene sus enemigos y sus amigos en todo proceso. Pues el modelo no es el más perfecto de los procesos, pero toda negociación que sea de alguna manera parar los problemas que generan violencia en el país, cualquier negocio sirve, con tal de que haya una tranquilidad y algo de paz dentro del proceso. Lastimosamente el proceso pues tuvo también sus problemas y sus errores de procedimiento, pero nada es perfecto, y menos cuando usted maneja tantos intereses al mismo tiempo. Porque ahí pues había intereses políticos, había intereses de negocio de narcotráfico, había intereses de otras naciones sobre la soberanía de Colombia, y había un conjunto de elementos. Bueno, listo, se hizo, se implementó, se ejecutó, tiene algunos errores de procedimiento, y esos errores, pues el problema es que se acabó el periodo Santos, entró el periodo Duque, entró el periodo Petro, pero sin embargo, ni Petro, que lleva poquito tiempo, ni Duque, la verdad se han enfocado en eso, están más enfocados en otras cuestiones. Bueno, Duque podrá decir, se me vino la pandemia, y la pandemia no la tenía programada nadie, y pues eso es verdad, y se puede lavar las manos ahí. Petro anda lo mismo, tratando de negociar con los otros factores. La idea es de hacer otro proceso de paz y tratar de incluir lo que quedó del resto de los grupos. Y pues, bueno, está negociando con guerrilla y con narcotráfico, porque realmente los otros factores son narcotráficos actualmente. Y es difícil sentarlos a la mesa porque cada uno tiene sus intereses y tiene sus patrones. Claro. Y el ELN es un negocio y tiene apoyo de Venezuela y de Cuba, no tiene ningún afán, ni ha tenido durante anteriores procesos que han tratado de hacer desde Belisario, yo creo. Y pues obviamente ellos están mirando cuál opción es buena para seguir con el negocio y hacer lo mismo que hizo la FARC. La FARC, pues los que estuvieron de acuerdo entraron al proceso, los que no se quedaron en las disidencias, los que después no les sirvió haberse pasado a la paz se pasaron otra vez a las disidencias, pero es un juego, pero ya hay menor gente en guerra en ese sentido. Y todo eso es beneficio de alguna manera para buscar la paz.
El problema es que negociar con pícaros que tienen sus negocios no es fácil. Y entonces usted tiene que también mirar cómo los sienta y cómo los presiona. Por eso este proceso con el ELN y con, digamos, el clan de Golfo es un proceso mucho más difícil. ¿Por qué? Porque van a querer ellos partir de lo que ya tiene la FARC, del proceso de la FARC. Y a partir de ahí quieren sacar más ganancia. Claro. Ese es el negocio y hacer procesos ahorita con ellos es bastante delicado. El narcotráfico tiene su patrón en México. Sí. Los carteles de México son los que están manejando actualmente el 70% de la droga colombiana. Y la guerrilla pues tiene un campo de acción por Venezuela y por Cuba. No, pero póngale cuidado, que pena lo interrumpo ahí, pero es que nosotros nos estamos olvidando de un negocio de paz, de una negociación que se hizo, que fue en el gobierno Uribe, que fue el negocio o el acuerdo de paz que él firmó con el paramilitarismo, que el acuerdo que llegó, el acuerdo que llegó con los jefes paramilitares fue: págueme 8 años de cárcel y le perdono todos los asesinatos que usted tenga. Si mató a uno, como mató a 3.000, como el caso Mancuso, ¿no? ¿Y él qué hizo? Los engañó, él negoció con ellos y Estados Unidos lo apretó, le dijo: necesito gente acá para juzgar, y como él ya tenía encanado a los jefes paramilitares, a las 2 de la mañana los sacó de Cómbita y los echó para Estados Unidos, que eso es lo que tiene ofendido a Mancuso, porque Mancuso es el único que no le pudieron culpar de nada, y el hombre ya salió. ¿Y qué hizo Duque cuando el hombre salió? Lo devolvió para Estados Unidos, porque allá no quieren que pregunten, y el hombre ya está buscando meterse a la JEP, porque eso fue un proceso de paz mal hecho, que nunca se hizo con una veeduría internacional. No sé si se acuerdan. No, sí, el pacto es rarito. Terminaron en Estados Unidos y ahora algunos tienen que venir a pagar porque aquí hay condenas para ellos. Acá creo que cada uno tiene, el que menos tiene 6 años por pagar. Pagar en cárcel acá en Colombia después de que pase el periodo por Estados Unidos. Claro. Bueno, entonces quiero escuchar a... Obviamente todos los factores han dado sus muertes de dejado. Lo que pasa es que actualmente lo que tenemos más presente es lo del paramilitarismo, porque es lo que hemos vivido, y pues las cifras dicen que han sido más muertos. Pero la violencia colombiana de los años 60, 70, 80, en muchos de los pueblos en Colombia no quedó registrada, no había celulares, no había nada, mandaba la guerrilla en muchos pueblos, y hay muchos muertos que no se supo, ni se supo si se desaparecieron o los mataron. Entonces hay ambigüedades de ambas cosas, ambos son factores y ambos hay que tratar de o contenerlos o que firmen y dejen las armas. Exacto. Creo que lo que han venido haciendo todos los gobiernos de alguna manera, los amigos del uno y los amigos del otro han venido haciendo eso. Y lo mejor que le podría pasar al país es que definitivamente todo el mundo dejara las armas. Por eso es que dicen que abrir el negocio del narcotráfico sería una opción, que el tráfico fuera legal, pero el tráfico, para que deje de ser tráfico, tiene que ser como un fármaco de medicina como la Bayer o cualquiera, donde no haya oferta y no haya demanda. Mientras haya consumidores en Europa, haya consumidores en Estados Unidos. Y ahora, lastimosamente, tenemos consumidores muchos en Colombia y los vemos en las calles y en muchas de las familias. Lastimosamente, eso ya se volvió un problema no de ellos, sino también de nosotros. Mientras ese negocio no se le quite ese recaudo, va a seguir siendo el negocio, haga lo que lo haga, porque ya en Estados Unidos siembran marihuana y está legal en 20 algo de los estados. En Europa hay zonas donde usted puede fumar marihuana que no te van a poner ningún inconveniente. Lo que pasa es que hay, el negocio mismo no lo va a dejar que lo vuelvan ley, porque deja de ser, pasa a ser una aspirina en vez de ser una papeleta de coca. Claro. Bueno, quiero escuchar a Oscar, que está muy callado hoy, Oscar.
No, ya retiró Oscar. Listo, muchachos. No, Seguimos entonces. no lo hemos dejado hablar, qué pena. Seguimos entonces. Profe, esa página se cayó porque a mí no me deja entrar tampoco. Sí. Aquí también. También se me cayó acá y creo que Oscar aparece como en espera, no sé por qué, también como que le cayó el Sí. sistema. Se fue totalmente. Vamos a mirar entonces las evidencias. Sí, miremoslas porque no hay. Y terminamos después de leer. ¿Ya volvió? ¿Parece? No, No, está caída. Sí, ahí volvió a cargar. el Estado está en nuestra contra. Creo que nos callaron. Nos callaron. ¿Sabe cuál es el problema, Instru? Que lastimosamente el país siempre ha estado dividido y mientras el país esté dividido y no vaya en una sola dirección, no vamos a desarrollarnos como país. Bien, muchachos, entonces vamos a hacer la explicación de la guía y les pido que ustedes terminen después de leer el material. ¿Listo? Listo, profe. Dale. Guía para la elaboración del mapa mental. Guía para la elaboración del mapa mental, los hitos más importantes del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Mapa mental, los hitos más importantes del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Colombia ha sufrido durante los últimos 60 años una gran oleada de violencia en el marco de un conflicto armado interno que ha tratado de ser conciliado y acabado mediante diversas estrategias planteadas por el gobierno en turno. Esta reconstrucción del pasado es considerada como la base para la construcción de la memoria colectiva de un país, una sociedad o un grupo social. Esta historia busca ser recordada, reavivar los sentimientos y experiencias de una fecha conmemorativa del conflicto armado, de un grupo social determinado o de una persona. Por esta razón, para iniciar el tema de cultura de paz y acuerdos de paz, es necesario hacer un recuento por los hechos más importantes que han marcado nuestro país. Para la realización del mapa mental, se recomienda consultar las siguientes orientaciones. Ustedes revisan esto. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo, profe. Ahí ustedes pueden leer en su momento todas las instrucciones para la elaboración del mapa mental. Como les decía, el mapa mental que exige la página y la guía, necesito ustedes lo que ya han hecho en este rato que hemos hablado, ese pensamiento holístico. Es decir, que ustedes me vean como un todo y analicen la realidad de forma integral. Guía para la elaboración del documento colaborativo, solución del caso. Documento colaborativo, solución del caso. Juan Carlos, ¿lo lee, por favor? Claro, profe. Colombia no es el único país que ha vivido y vive en conflicto armado interno. Existen sociedades que se han logrado superar sus conflictos y han llevado a cabo procesos de transición exitosos, como la mayoría de las dictaduras de Latinoamérica, especialmente Argentina y Chile, o países con conflictos internos muy fuertes como Sudáfrica o Alemania, de quienes se pueden adquirir las buenas experiencias de los procesos transicionales
y evitar el máximo de los errores cometidos en ellas. Para esto es de gran utilidad la experiencia vivida en otros países como Sudáfrica, con un proceso de construcción de memoria no perfecto ni completo, pero sí mucho más avanzado, y consiste de la importancia y necesidad de hacer y presentar la memoria. Países que pueden aportar ideas, experiencias y errores, pero sobre todo para promover el hecho de manifestar aquellas historias que están dejando en el olvido. Para desarrollar esta evidencia deben leer con detenimiento, el caso sobre las lecciones del proceso de paz sudafricano, dispuesto como material complementario en el componente formato 4, ser agente de cambio. Luego responda a las preguntas de reflexión y en relación a los acuerdos de paz que se están presentando en Colombia, y entregue un documento con las instrucciones. Listo, Juan Carlos. Eso es lo que estamos trabajando. Dense en cuenta que ponen como marco de referencia los tratados y lo que se ha querido hacer en Sudáfrica, y dense en cuenta cómo Sudáfrica nos ha ganado en este proceso. Muchachos, entonces, ustedes terminan de leer la guía pertinente y yo, el material, y yo apenas terminemos, entonces le envío al grupo de WhatsApp todo para que ustedes organicen sus ideas. Pregunto, ¿ustedes creen necesario que tengamos otra clase la próxima semana? No Yo creo. diría, bueno, yo diría que de pronto martes o miércoles, por si dentro de, bueno, yo este fin de semana desarrollaré los trabajos. Realmente yo llego pues bastante agotado y realmente termino la clase, ceno y hasta el otro día. Bueno, entonces yo estoy pendiente por el grupo de WhatsApp. Si Y ustedes ven además, necesario, me escriben, ¿listo? bueno, Pero yo la verdad no creo, profe, porque ha estado completas las clases y bien desarrolladas. Entonces, el a ver, material prácticamente y técnicamente está bien desglosado. Pero no ¿Usted qué? creería de mi parte. Bueno, yo de todas maneras estoy pendiente, ¿listo? Carlos, Juan Carlos y Oscar. yo Listo, diría que el profe. miércoles de pronto va a tener el aforo de la gente que de pronto no asistió. Por ahí puedo estar imaginándome. Bueno, Que no listo. sería lo Entonces, justo. yo estoy pendiente hasta el 10 de la entrega del trabajo final, y estoy pendiente la próxima semana, lunes, martes, de lo que ustedes me escriban en el grupo de WhatsApp. Si consideran pertinente, hacemos una última sesión y con mucho gusto. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Sí, eso está bien. Si Bueno, no, de Juan Carlos, pronto alguna consulta, alguna duda directamente al WhatsApp. listo. Entonces, Juan Carlos, Oscar y Carlos, muchas gracias, muy amables, Dios los bendiga y nos estamos hablando. ¿Listo? Gracias, Bueno, profe. doctor, por Descanse. feliz noche, que está muy bien. Chao, Juanca, chao, Oscar. Chao, hasta luego, Chao. compañero. Se cuidan, nos hablamos. Igualmente. Feliz noche para todos.